Ok, tengan todos ustedes un buen día. Ingresamos aquí a nuestra plataforma educativa Vanguard Room. El curso es Álgebra. Funciones especiales. Bien, habíamos hecho el estudio de una función y decíamos que una expresión es una función cuando el conjunto de pares ordenados presentados no se repiten. O sea, no pueden tener dos pares ordenados dentro de una función, no pueden tener la misma primera componente. Entonces, bajo ese concepto, nosotros vamos a trabajar ahora las funciones especiales, el concepto de dominio, rango y cómo podemos observar una gráfica de una función y reconocer que la gráfica es una función. Ok, veamos. Observamos aquí. Dominio, rango y gráfica de funciones especiales. Por ejemplo, vamos a graficar aquí una función. Dice, definición. Sea una función real, o sea, una función que exista, la gráfica de esta función f es el conjunto de todos aquellos puntos, ¿no? El conjunto G de puntos x, y que se encuentran en el plano, tal que x pertenece al dominio de la función, o sea, el valor de x va a estar definitivamente en el eje x, y el rango de la función pertenece a y. Por ejemplo, esta sería la representación, digamos, matemática de lo que es la gráfica de la función, ¿no? Esa sería la representación matemática. Entonces decimos lo siguiente. Una gráfica cualquiera, sea una función, o va a ser una función, sí y solo sí, cuando tracemos una línea paralela al eje Y, lo corta en un solo punto. Si eso llegara a pasar en una gráfica, entonces nosotros sabemos que esta gráfica es una función. Entonces ya tenemos dos maneras de poder saber qué cosa es una función. Una función, si dentro de una función tú tienes conjunto de pares ordenados donde la primera componente se repite, entonces eso no es una función. O sea, dentro de una función tú no puedes tener 1,2 y 1,3. No es función, ¿no? Dentro de la función solo pueden existir pares ordenados donde la primera componente de cada par ordenado es única, no se puede repetir. Luego, cuando tenemos una representación gráfica, nosotros podemos decir que es una función porque al trazar una línea paralela al eje Y, lo va a cortar en un solo punto. Por ejemplo, veamos. Vamos a ver una función aquí. Dice A, ejemplo A, f de x es función, entonces L1 es la recta paralela al eje Y y corta la gráfica en un solo punto. Ahí está, ¿ves? Tengo la función f de x, tenemos aquí la función f de x, hemos trazado una recta paralela al eje Y, a la cual hemos llamado L1, y como puedes observar, solo lo corta en un punto. Si esto llegara a suceder, entonces decimos que esta gráfica corresponde a una función. Por ejemplo, B. G de x no es una función en L2 porque la recta paralela al eje Y corta la gráfica en más de un punto. Veamos de qué gráfica me están hablando. Por ejemplo, acá tenemos una parábola horizontal, hemos trazado una recta L paralela al eje Y y como puedo observar, la recta L está cortando la gráfica en dos puntos. Cuando esto suceda, podemos decir de que esta representación gráfica no es una función. Entonces, si no es una función, la pregunta es, ¿y qué cosa es? Ah, simplemente es la representación gráfica de una ecuación de segundo grado. O puede ser también una relación, pero no es función. Funciones especiales, ¿no? Entonces, ya con ese concepto de las funciones, vamos a las funciones especiales. Y para ello vamos a hacer que participen más de nuestros estudiantes que están ahí a la espera. Vamos a ver quiénes están aquí a la espera y los hacemos ingresar. Ok. Tenemos entonces Alcides, Valdivia, Lucio López y Matuda. Ok. Bien, funciones especiales entonces. Vamos a ver nuestras funciones especiales. Función constante. ¿Qué cosa es una función constante? Por ejemplo, si nosotros colocamos un f de x igual a 3, eso es una función constante. Quiere decir que la función en todo momento, para cualquier valor de x, siempre va a ser 3. Veamos.
Regla de correspondencia. Una función f de x es igual a una constante k, donde el dominio de la función puede ser todos los reales, no importa quién, y el rango solo tomará un valor para x. Por ejemplo, vamos a ver, acá tenemos una función y 0,k, 1,k, 2,k, donde 0, 1, 2 y así sucesivamente son los valores que puede tomar la función en el eje x. Y k, la constante k, es el único valor que tomará en el eje y. Si nosotros representamos una gráfica, sería de esta manera. Como puedes observar, x toma varios valores, pero la función solamente tomará un solo valor constante, que es la constante k. Eso va a depender de la forma de la función para poderlo determinar. Función identidad. ¿Qué es una función identidad, por ejemplo? Una función identidad tiene como regla de correspondencia f de x igual a x. O sea, ¿qué quiere decir esto? Si x vale 1, la función vale 1. Si x vale 2, la función vale 2. Si x vale 3, la función vale 3. Entonces, cuando eso suceda, estamos hablando de una función identidad. Para cada valor de x, tengo un valor de la función igual a la de x. Entonces, el dominio de la función va a ser todos los reales para esta función identidad y el rango de la función, pues también va a ser todos los reales. Por ejemplo, observa aquí, acá tenemos una función identidad, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 y así sucesivamente, a, n. Esta es una función identidad. Si dentro de una función vemos que todos los pares ordenados de esta función tienen esta forma, entonces es una función identidad. Si por alguna razón nos dicen, sea la función f, función identidad, y me dan a,1, entonces ¿qué significa? Que a también vale 1. ¿No? Si me dicen b cuadrado menos 2 igual a 3, entonces b cuadrado menos 2 tiene que ser igual a 3, y así sucesivamente. No te olvides de la función identidad. Esta es la representación matemática de la función identidad, x, y, tal que la función f de x es igual a x para todo x igual a y. Bueno, eso matemáticamente o algebraicamente, ¿qué significa? Que tanto dentro de la función, para que sea identidad, los pares ordenados tienen que ser iguales, o sea, 1,1, 2,2, 3,3 y así sucesivamente. Por ejemplo, ¿ves? Para cada valor de x, yo tengo un valor para y. Si x vale 1, y vale 1. Si x vale 2, y vale 2, y así sucesivamente. A esto le llamamos función identidad. Función valor absoluto. El valor absoluto se refiere al valor numérico de un número, únicamente al valor numérico de un número, pero el valor absoluto se va a evaluar de la siguiente manera. La regla de correspondencia de un valor absoluto o de la función valor absoluto sería f de x igual a valor absoluto de x. Por ejemplo, se evalúa de esta forma. El valor absoluto va a ser igual a x cuando x sea mayor o igual a 0. Y va a ser negativo cuando x sea menor que 0. Donde el dominio de la función, o sea, los valores que puede tomar x van a ser todos los reales. Y el rango de la función vendrían a ser todos los reales positivos, porque el valor absoluto no tomará valores negativos, será todos los reales positivos, incluido el 0. ¿Ya? Ese sería el rango de un valor absoluto. Por ejemplo, acá observa, tenemos una función menos 2,2, menos 1,1, 0,0, 1,1, es una función valor absoluto. Bien. Entonces, ¿qué significa? Y es igual a valor absoluto de x. Por lo tanto, x es igual a 1 e y es igual a 1. ¿Y qué pasa cuando x vale menos 1? Y también vale 1. Ah, ya. Para cada valor de x y su correspondiente imagen, siempre voy a tener el mismo rango. O sea, si x vale 1, y vale 1. Si x vale menos 1, y vale 1. Como te das cuenta, tengo la imagen. Si x vale menos 2, y vale menos 2. Y si x vale 2, y también vale 2. Siempre se mantiene constante. Una gráfica sería como esta. Esta es una gráfica de valor absoluto que está en el origen de coordenadas. En el origen de coordenadas. Si por A o B, ojo, me dice y menos 2 igual a valor absoluto, esto significa que el punto habrá subido 2 posiciones. Veamos. Función raíz cuadrada. ¿Qué es la función raíz cuadrada? Por ejemplo, tenemos la regla de correspondencia que es esta, f de x igual a raíz cuadrada de x. No necesariamente va a ser raíz cuadrada de x, pues puede ser raíz cuadrada de x cuadrado más 4, raíz cuadrada de x más 2 todo elevado al cuadrado. Esa es la función raíz cuadrada. Para ello tendríamos que ver a partir de dónde comienza esta función. Pero veamos acá. El dominio de la función, ojo, el dominio de la función van a ser todos los reales, incluido el 0.
pero el rango de la función sería todos los reales unido con el 0. Por ejemplo, el rango de esta función nunca va a ser negativo. ¿No? Nunca va a ser negativo, porque no existe raíz cuadrada de número negativo. Por ejemplo, tenemos 0,0, 1,1, 2, raíz de 2, o sea, cuando x vale 2, la función vale raíz de 2, cuando x vale 3, la función vale raíz de 3, y así sucesivamente. Entonces, esta sería la gráfica de la función raíz cuadrada. Espera. Ok, esta sería la gráfica de la función raíz cuadrada. Ok, siempre en la parte positiva. Siempre en la parte positiva. Función lineal. ¿Qué es una función lineal? Por ejemplo, una función lineal es generalmente la representación gráfica de una ecuación de primer grado. Por ejemplo, su regla de correspondencia de la función lineal sería ax más b, donde a tiene que ser diferente de 0. ¿Y por qué digo que a es diferente de 0? Porque si a fuese 0, ya no es una función lineal, sino es una función constante, ¿no? Donde a y b son valores que pertenecen a los números reales. La gráfica es una recta. Toda ecuación lineal, su gráfica siempre es una recta. Y esta recta en algún momento va a cortar al eje Y y también va a cortar al eje X. Eso es lo que va a suceder con la recta en algún momento. Y estamos graficando la recta de esta manera, que también podría ser de otra forma. ¿A qué me refiero que podría ser de otra forma? Me refiero a lo siguiente, que esta gráfica podría tener esta otra forma, ¿no? A ver, perdón, aquí, acá. Podría ser así, ¿ves? ¿De acuerdo? Y corta al eje X en un punto y al eje Y en un punto. También podría tomar esa forma la gráfica. Bien, esto es la gráfica lineal entonces, ¿ah? Esta es nuestra gráfica lineal. Bueno, ¿qué tenemos de esta gráfica lineal? Por ejemplo, ¿qué valor puede tomar X para esta gráfica? X puede tomar cualquier valor real. ¿De acuerdo? Cualquier valor real. Ah, ya. Mira, ve, esta es la otra forma de la gráfica. Observa. ¿Listo? Aquí la gráfica sería mx más b, donde m es mayor que 0. En cambio aquí la gráfica es mx más b, donde m es menor que 0. ¿Qué vendría a ser m? M es lo que nosotros conocemos como pendiente. Ya, es la pendiente. ¿Y la pendiente qué cosa es? Es el ángulo de inclinación que tiene la recta. Por ejemplo acá, ¿no? Acá tengo un ángulo de inclinación hacia la derecha, en cambio acá tengo un ángulo de inclinación hacia la izquierda. Ah, ya. Vamos a ver. M es pendiente de la recta y se determina como la tangente del ángulo. Si yo tengo estos valores de acá, 3 y 4, entonces la tangente sería 4 tercios. ¿De acuerdo? Ejemplo, vamos a ver. Vamos a calcular la función lineal que tenga f de 1 igual a 3 y además f de 2 tiene que ser igual a 2 veces f de 3. Veamos cómo se desarrolla esto. Solución. Me dice que es una función lineal, por lo tanto su regla de correspondencia es mx más b. Entonces, si f de 1 es igual a 3, ¿esto qué quiere decir? De que cuando x vale 1, la función vale 3. Ok, cuando x vale 1, la función vale 3. O sea, todo esto vale 3 y x vale 1. O sea, sería mb, m más b igual a 3. Primera ecuación. Además, nos dicen que la función, cuando la función, el valor de x toma el valor de 2, entonces aquí va a ser igual a 3. Ya. Cuando x sea 2, la función tomará 2 veces el valor de 3. Ok. Comenzamos a reemplazar. Y observa aquí. M de x más b. Ok. Si x vale 2, sería 12m más b. Y esto va a ser igual al doble de la función cuando vale 3. Sería 3m más b. Entonces acá se habrá formado una ecuación lineal de primer grado, ¿no? Donde voy a obtener el valor de b, que sería menos 4m. Ese valor de b lo reemplazamos en alfa y podemos obtener el valor de uno de ellos. M va a ser igual a menos 1 y por lo tanto, resolviendo la ecuación, b va a ser igual a 4. Entonces, si m vale menos 1 y b vale 4, lo reemplazamos en nuestra fórmula o en nuestra regla de correspondencia de nuestra ecuación, que es esta que está acá. Entonces, m ¿cuánto vale? Menos 1. B ¿cuánto vale? 4. O sea, sería menos x más 4. Ahí está, ¿no? Entonces, con esos valores, nosotros hemos podido determinar la forma de la función.
Dominio de una función. Habíamos dicho que el dominio de una función vendrían a ser todos los valores que puede tomar X. Por ejemplo, en esta función hay un valor que X no puede tomar y es el 4. ¿Por qué razón? Porque cuando X tome el valor de 4, entonces esta fracción se va a hacer indeterminada porque no se puede dividir nada entre 4, entre 0, perdón. Cuando se pide el dominio, nos preguntamos para qué valores de X, que es la variable, está definida la función. Entonces, por lo tanto, fx está definido para todos los reales menos el valor de 4. Eso sería el dominio. Miro la gráfica, miro la función y veo en qué condiciones esto no se va a cumplir. Esta función no se va a cumplir cuando x sea igual a 4. ¿Por qué razón? Porque si x vale 4, esto daría 0 el denominador y la división sería 0. Rango de una función. Ok, si el dominio de la función van a ser todos los valores que puede tomar X, entonces el rango sería todos los valores que podría tomar Y y que va a depender de los valores de X. Por ejemplo, nos piden hallar el rango de esta función. Ok, ¿qué es lo que nos están brindando aquí como dato? Acá nos están dando como dato esto que está aquí, son los valores que puede tomar X. En otras palabras, ¿qué me están dando como dato? Me están dando el dominio de la función. Entonces, si conocemos el dominio, puedo conocer el rango. Ok. Bien, comenzamos a evaluar. ¿Qué valores puede tomar X? X puede tomar -1. Si tomo valores constantes, tomo los extremos, mira, el -1 y el 2. Ok, comenzamos entonces. Soluciones. -1 es menor que X y menor o igual a 2, según el intervalo que está aquí. O sea, X pertenece a este intervalo y establecemos esta inecuación. Comenzamos a desarrollar y lo que quiero yo es agarrar esta expresión y darle la forma de 2x más 5. ¿Qué hacemos primero? Multiplico por 2. Ajá, entonces ahora tengo -2 menor que 2x menor o igual a 4. Esta es la manera de desarrollar. Bien, ahora el 2x, ¿cuánto le falta? Le falta agregar 5. Le sumo 5 a cada uno de ellos. Entonces la expresión quedaría así, ¿ves? 5 menos 2 es 3, ¿ok? Y 4 más 5 es 9. Por lo tanto, 2x más 5, que es la función, sus valores serán entre 3 y 9. Quiere decir de que será un intervalo abierto. Ahí está la función. Tendrá que ser menor o igual a 9, pero mayor que 3. Entonces el rango sería desde el 3 hasta el 9. Intervalo abierto y cerrado. Veamos otras funciones por acá. Para ello vamos a borrar este valor. Bien, veamos otras funciones. Ejercicios de aplicación. Ok, ejercicios de aplicación. En estos ejercicios de aplicación me piden hallar el dominio de la función. Por ejemplo, en esta primera función f de x igual a x más 9, ¿existe alguna limitación, alguna restricción para que x no tome algún valor? Claro que no. Quiere decir de que x puede tomar cualquier valor real. Por lo tanto, el dominio de nuestra función vendría a estar representada de esa manera. El dominio son todos aquellos valores que puede tomar x. Como no hay ninguna limitación, x puede tomar cualquier valor, por lo tanto el dominio será todos los reales. Analicemos el número 2. Me piden hallar el dominio de la función y me dicen 3x al cuadrado más 2x más 1. Ok. Si nosotros resolvemos la ecuación por el método de la aspa simple, podríamos tener factores. Sería 3x más 1 por x más 1. Y si cada uno de estos factores los igualamos a 0, lo único que vamos a encontrar son puntos críticos o raíces de la ecuación. ¿De acuerdo? Raíces de la ecuación. Pero la pregunta es, ¿cuál será el dominio? ¿X podrá tomar cualquier valor? X puede tomar cualquier valor. ¿Okay? Sea positivo o negativo, no hay ninguna limitación para que pueda tomar X. Por lo tanto, el dominio de la función también es todos los reales. Ahora observemos aquí. Nos dicen hallar el dominio de la función f definida en R por esta expresión. ¿Qué cosa o qué significa esto definida por R o definida en R? Significa que la función es válida dentro del campo de los números reales. Entonces, me dan una función f de x igual menos x medios más 3. Pregunto, ¿existe algún valor que no pueda reemplazarse en x? Creo que no. No, creo que no existe ningún valor que no pueda reemplazarse en x. Por lo tanto, el dominio de la función es todos los reales.
Claro, alguien dirá, y ese 2 que está ahí no tiene nada que ver, mientras no sea una variable en el que esté en el denominador o acompañado de una variable, no puedo limitar nada. 2 es una constante, por lo tanto el dominio de la función es todos los reales. Veamos el ejercicio número 4. Dice, hallar el dominio de la función f definida por y igual f de x igual x más 5. Listo. ¿Esto qué significa? Que decir f de x es lo mismo que decir y. Para cada valor de x voy a tener un valor para y en el conjunto de los números enteros. Si son enteros significa que no pueden ser radicales, que no pueden ser fracciones, que no pueden ser decimales. Pueden ser enteros positivos o negativos. Bien, entonces el conjunto de los números enteros son números positivos o negativos, pero enteros. El dominio de la función, entonces, vendría a ser todos aquellos valores que puede tomar x y que pertenece al conjunto de los enteros. Ese sería el dominio. Interpretando lo que me dice el ejercicio 4, no estamos haciendo ninguna operación de cálculo. Pero, sin embargo, mira el ejercicio número 5. Dice, ¿cuál es el rango de la función? Me dan esta función. Y no te olvides el concepto principal. Para que sea función, no pueden haber dos pares ordenados con el mismo primer elemento. Esto quiere decir entonces que estos pares ordenados que yo veo acá, 1,3 y 1,A-1, no son diferentes, son el mismo, lo cual indica que A-1 tiene que ser igual a 3. Por la misma razón, ¿no? Por la misma razón, podemos decir, esto quiere decir que 2x,5 tiene que ser igual a este otro par ordenado. No pueden ser diferentes, tienen que ser iguales, porque según el concepto me dice que no pueden haber dos pares ordenados con el mismo primer elemento. Entonces, esto nos va a permitir formular un sistema de ecuaciones. Y al final me dice, señale la suma de los elementos. Ya. La suma de los elementos sería, pues, todos los elementos que yo pueda encontrar aquí. Entonces, observa. Comenzamos, ¿ok? Comenzamos y decimos A-1 igual a 3. Voy a borrar las sombras que hemos colocado, ¿no? A-1 es igual a 3 porque tiene que ser el mismo par ordenado, de donde obtenemos un A igual a 4. Ya tenemos el A igual a 4. Hacemos lo mismo con el 2, ¿no? B más 2 igual a 5, por lo tanto B tiene que ser 3. Conocido A y B, generamos o establecemos nuestra función. Nuestra función sería 1,3, 2,5, 4,3, que es la otra función, y 6,4. Entonces, el dominio, o el rango en este caso, sería 3, 4, 5, y el dominio sería 1, 2, 4, 6. Pero nos solicitan a nosotros señalen la suma de sus elementos. Ok, como me están solicitando el rango, sería 3 más 4 más 5, esto sería 12. Aplicación directa. Veamos aquí esta expresión. El dominio de la función. Ok, acá tenemos radicales. Listo. ¿Qué valores puede tomar x? Como puedo observar, x no puede tomar valor negativo en el primer radical. ¿No? Y el único valor negativo que puede tomar es -1. Nada más. Después no puede tomar otro. Porque si x vale -1, acá sería pues 0. Y si hay raíz cuadrada de 0. Y acá sería 2. Y si hay raíz cuadrada de 2. Entonces x puede ser, como mínimo, puede ser -1. Menos de él ya no puede ser. Ok. X más 1 tiene que ser mayor o igual a 0. Por lo tanto, x tiene que ser mayor o igual a -1. Eso va a implicar, ¿no?, en el siguiente radical que 1 mayor o igual a x, x menor o igual a 1. Bien, entonces tenemos dos valores para x. Cuando sea mayor o igual a -1 y cuando sea menor o igual a 1. Ok. Y tenemos este sistema. Por lo tanto, el dominio de la función vendría a ser el intervalo -1,1. Acá.
Nos piden hallar el dominio, pero no te olvides, el dominio siempre son los valores que puede tomar X. Siempre, ¿no? Entonces, acá ya nos están dando el dominio, por lo tanto, el dominio de la función sería el conjunto de todos los números que pertenecen a este intervalo, 1,4. En el ejercicio número 8 nos solicitan hallar el rango de la función, y el rango son los valores que puede tomar Y o la función. Entonces, X tiene que ser diferente de menos 4. X no puede ser 4. ¿Por qué? Porque si X es menos 4, entonces el denominador se hace 0 y eso no se puede realizar dentro del campo de los números reales. Dominio de la función serían todos los reales menos el menos 4. Y el rango de la función vendría a ser todos los reales menos el menos 4 también. Veamos el número 9. En la expresión número 9 dice, hallar el dominio de la siguiente función. Perfecto, el dominio serían los valores que puede tomar X. Observa el denominador, X al cuadrado más 1. Yo te hago una pregunta, ¿en algún momento esto se podrá hacer 0? Para que se pueda hacer 0, X al cuadrado tiene que ser menos 1, y eso es imposible. Nunca ningún valor elevado a un exponente par va a salir menos 1 o negativo. Entonces, X al cuadrado más 1 es igual a 0. Por lo tanto, se observa que no existe valor alguno que elevado al cuadrado y sumado con 1 sea 0. Por lo tanto, el denominador nunca será 0. El dominio de la función, analizándolo de esta manera, sería todos los reales. No existe ningún valor para los reales que no pueda efectuarse. Bien, a continuación, lo que se va a mostrar es un conjunto de gráficas para poder analizar lo que se pide. Por ejemplo, sea la función, hallar el dominio de la función. Y el dominio son los valores que puede tomar X. Por ejemplo, puede ser desde menos infinito hasta el menos 1, del 0 hasta el 1 abierto, 1 abierto hasta el 5 abierto, ¿no? Entonces podría ser eso. Igual sucede aquí, hallar el rango de la función. Ok, el rango de la función son los valores de Y, que viene desde el menos infinito, pasa por el 0, pasa por este punto 1 y pasa por el punto 3. Ahí se detiene. Entonces el rango de la función podría ser desde menos infinito hasta el 3. Acá dice hallar la gráfica. A ver, ¿cuál de estas figuras representará la siguiente gráfica? Ojo, si esta es una función lineal, ojo, escúchame, esta es una función lineal.